Bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos todo el chisme, los dramas y las noticias más jugosas del mundo de las celebridades. Soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un escándalo, un verdadero drama que ha estado en boca de todos y que ha encendido la mecha de la conversación en las redes sociales. El título lo dice todo, ¿verdad? Escándalo: Kerem Bürsin se lleva a Hande Erçel del set. ¿Qué pasó? Sí, escucharon bien. Vamos a hablar de la supuesta, y digo supuesta porque siempre hay que tomarlo con pinzas, salida dramática de Hande Erçel del set, y como Kerem Bürsin, su expareja y compañero de reparto en la icónica serie Love is in the Air, parece estar involucrado. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. Este es el lugar perfecto para enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las estrellas, con un toque de diversión y análisis. Así que antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No quieren perderse ni un solo chisme, ¿verdad? Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, denle al botón de me gusta si les emociona el tema de hoy. Empecemos. Así que, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, la información principal viene de diferentes fuentes, principalmente rumores en redes sociales, artículos de prensa y, por supuesto, el siempre confiable ojo de águila de los fanáticos. Todo parece indicar que Hande Erçel, conocida por su carisma y profesionalismo, habría abandonado el set de grabación de su nueva serie, o al menos, que se tomó un descanso inesperado. La razón detrás de este aparente abandono es lo que ha desatado todo el revuelo. *** Desmenuzando el escándalo, los primeros indicios y la reacción de los fans ***. La noticia de la supuesta salida de Hande Erçel del set de grabación corrió como la pólvora en el mundo digital. Los primeros informes, aunque imprecisos, generaron inmediatamente una oleada de especulaciones y preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Hande, conocida por su dedicación y profesionalismo, habría abandonado el rodaje? La incertidumbre se apoderó de los fans, quienes, a través de redes sociales como Twitter e Instagram, comenzaron a compartir sus teorías y a buscar pistas. Los foros y grupos dedicados a Hande y Kerem se llenaron de comentarios. Algunos fans expresaron su preocupación por la salud de la actriz, mientras que otros, más conocedores de los entresijos del mundo del espectáculo, comenzaron a barajar la posibilidad de conflictos en el set. La ausencia de una declaración oficial, tanto de Hande como de la productora de la serie, solo sirvió para alimentar la intriga y la ansiedad de los seguidores. Los primeros indicios, como fotos filtradas del set y rumores sobre retrasos en la producción, no hicieron más que confirmar la creciente especulación. La prensa del corazón, siempre al acecho de una buena historia, no tardó en hacerse eco de la noticia, publicando artículos que analizaban los posibles motivos de la salida de Hande y, por supuesto, mencionando la figura de Kerem Bürsin. *** El factor Kerem Bürsin, la sombra del pasado amoroso ***. Los rumores apuntan a una posible tensión en el set, y ahí es donde entra Kerem Bürsin. Para aquellos que no están familiarizados, Kerem y Hande protagonizaron juntos Love is in the Air, una serie que los catapultó a la fama internacional y que, además, los llevó a tener una relación sentimental en la vida real. Fueron la pareja favorita de muchos, pero lamentablemente la relación llegó a su fin. Y como suele pasar en estos casos, la ruptura generó un ambiente de especulaciones. La conexión entre Kerem y Hande, tanto en la pantalla como en la vida real, fue innegable. La química entre ambos actores era palpable y su relación sentimental solo reforzó la conexión emocional que el público sentía con sus personajes. Cuando anunciaron su separación, la noticia conmocionó a sus fans. A pesar de la tristeza, la mayoría de los seguidores respetaron su decisión, pero la sombra de su pasado amoroso siempre ha estado presente. La ruptura, como era de esperar, generó un sinfín de especulaciones. ¿Por qué habían terminado? ¿Quién había tomado la decisión? ¿Había terceras personas involucradas? Aunque nunca se revelaron los detalles exactos de su separación, la prensa del corazón se encargó de mantener viva la llama del interés público. Cada movimiento de Kerem y Hande, cada nueva relación, cada comentario en las redes sociales, era analizado con lupa, buscando pistas sobre lo que había sucedido y sobre cómo se sentían el uno por el otro. La posterior confirmación de un romance entre Hande y el empresario Hakan Sabank, y la supuesta relación de Kerem con otras celebridades, solo sirvieron para aumentar la curiosidad y el interés en sus vidas personales.
La gente quería saber si aún existía algún tipo de tensión entre ellos, si se habían reconciliado, o si simplemente habían seguido camino. Separados. *** Las teorías, ¿qué pudo haber causado la salida de Ande? ***. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué Ande se fue del set? ¿Qué pasó exactamente? Las teorías son muchas. Algunos sugieren que la actriz no se sentía cómoda con algún aspecto de la producción, ya sea por desacuerdos creativos o por otros problemas. Otros, y aquí es donde el nombre de Kerem Bürsin resuena con más fuerza, apuntan a una posible injerencia o intervención de Kerem. Se especula que él podría haber influido en la decisión de Ande de dejar el rodaje, ya sea directamente o a través de terceros. Desacuerdos creativos Una de las teorías más comunes es que Ande pudo haber tenido desacuerdos creativos con la productora, los guionistas o el director de la serie. Este tipo de situaciones son relativamente frecuentes en el mundo del espectáculo, y a menudo pueden llevar a la salida de un actor. Problemas personales Otra posibilidad es que Ande estuviera atravesando algún problema personal que le impidiera continuar con el rodaje. Aunque es poco probable que la actriz revele los detalles de su vida privada, esta es una hipótesis que no se puede descartar. Intervención de Kerem La teoría más polémica, pero también la que más interés ha generado, es la posible intervención de Kerem Bürsin. Se especula que él podría haber ejercido alguna influencia sobre Ande, ya sea directamente o a través de personas cercanas. El papel de la prensa del corazón y las redes sociales En el mundo del espectáculo, la prensa del corazón y las redes sociales juegan un papel fundamental. Los medios de comunicación, con su necesidad de generar contenidos atractivos para el público, a menudo recurren a la especulación y al sensacionalismo. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un caldo de cultivo para los rumores y las teorías conspirativas. En el caso del supuesto escándalo entre Ande y Kerem, la prensa del corazón no tardó en hacerse eco de la noticia. Los medios publicaron artículos que analizaban los posibles motivos de la salida de Ande, y que, por supuesto, mencionaban la figura de Kerem Bürsin. Los titulares sensacionalistas, las fotos y vídeos manipulados, y las entrevistas con supuestas fuentes anónimas, no hicieron más que alimentar la especulación y el morbo. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un espacio de debate y especulación. Los fans, a través de Twitter, Instagram y otras plataformas, compartieron sus teorías, analizaron cada detalle de la situación, y se enfrentaron a veces en discusiones acaloradas. Los hashtags relacionados con Ande, Kerem y la serie se convirtieron en tendencia, y cada publicación generó una gran cantidad de comentarios y reacciones. El impacto en las carreras de Ande y Kerem Cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede tener un impacto significativo en la carrera de un actor. La imagen pública, la reputación y la credibilidad son activos muy valiosos en el mundo del espectáculo, y cualquier evento que las ponga en entredicho puede tener consecuencias negativas. En el caso de Ande y Kerem, el supuesto escándalo podría afectar de diferentes maneras. Imagen pública La imagen pública de Ande y Kerem podría verse dañada si se confirma que existe algún tipo de tensión entre ellos, o si se demuestra que alguno de los dos ha actuado de forma poco profesional. Proyectos futuros La posibilidad de que Ande y Kerem trabajen juntos en el futuro podría verse afectada, ya que los productores podrían dudar en contratarlos debido a los rumores y las especulaciones. Reputación La reputación de Ande y Kerem como profesionales podría verse afectada si se confirma que la salida de Ande del set fue causada por algún tipo de conflicto o intervención. ¿Qué hay de cierto en todo esto? El análisis de las fuentes y la importancia de la cautela Ahora bien, hay que aclarar algo muy importante, todo esto son rumores. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales ni pruebas concretas que confirmen estas especulaciones. Sin embargo, el hecho de que Ande se haya ausentado del set, sumado a la historia previa de la relación con Kerem, ha alimentado la curiosidad y el interés de los medios y los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como siempre, es difícil saberlo con certeza. Las fuentes son variadas y a menudo contradictorias. Algunos medios han publicado versiones más sensacionalistas, mientras que otros han optado por ser más cautelosos y esperar a que se confirme o desmienta la información.
Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Hande, a pesar de su ruptura, ha sido objeto de mucha atención y seguimiento por parte de la prensa del corazón. Es importante ser cautelosos al analizar este tipo de noticias. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación a menudo tienen sus propios intereses, y que la información puede ser manipulada o sesgada. También es importante recordar que las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las teorías conspirativas, y que no todo lo que se publica en Internet es verdad. *** El contexto, Love is in the air y el legado de la pareja perfecta ***. Para entender mejor la situación, creo que es crucial analizar un poco el contexto. Love is in the air fue un fenómeno. La química entre Hande y Kerem fue palpable y los hizo convertirse en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La serie tuvo un éxito rotundo y los catapultó a la fama internacional. Después de la serie, la relación amorosa que surgió entre ellos solo reforzó su imagen como la pareja perfecta. El éxito de Love is in the air se basó en varios factores. La historia, romántica y llena de enredos, cautivó al público. La química entre Hande y Kerem fue innegable y su conexión en la pantalla era palpable. La serie tuvo un gran impacto en las carreras de ambos actores y los convirtió en estrellas internacionales. La relación amorosa entre Hande y Kerem, que surgió después de la serie, solo reforzó la imagen de la pareja perfecta. Los fans soñaban con verlos juntos para siempre y cada noticia sobre su relación era celebrada con entusiasmo. Cuando anunciaron su separación, muchos seguidores se sintieron decepcionados, pero la mayoría respetó su decisión. El legado de Love is in the air y la relación entre Hande y Kerem sigue presente en la memoria colectiva. Cada vez que uno de ellos protagoniza una nueva serie o proyecto, los medios y los fans inevitablemente recuerdan su romance. El supuesto escándalo actual, con Kerem supuestamente involucrado en la salida de Hande del set, no hace más que revivir ese pasado y generar nuevas especulaciones. *** Consideraciones éticas, respeto a la privacidad y la presunción de inocencia ***. Es muy importante que tengamos una actitud crítica ante este tipo de noticias. Debemos ser conscientes de que la información que consumimos muchas veces está sujeta a la interpretación de los medios y a la intención de generar clics y audiencia. Por eso siempre es bueno contrastar la información, buscar diferentes fuentes y no tomar nada como verdad absoluta hasta que se confirme. Es fundamental recordar que detrás de cada celebridad hay una persona. Hande y Kerem, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus carreras y sus vidas personales. Es crucial ser respetuosos con ellos y no dar por ciertas informaciones no confirmadas. *** Posibles escenarios, ¿qué puede pasar a continuación? ¿Qué podemos esperar de esto? Bueno, lo más probable es que la historia siga generando debate y noticias en los próximos días. Los medios seguirán investigando, los fans seguirán comentando y seguramente habrá nuevas declaraciones o desmentidos. Lo que sí es seguro es que el interés por Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirá creciendo. Declaraciones oficiales Es posible que Hande o su representante emitan una declaración oficial explicando los motivos de su ausencia del set. Desmentidos Kerem podría emitir un desmentido, negando cualquier implicación en la salida de Hande. Nuevas filtraciones Es probable que surjan nuevas filtraciones de información, fotos o vídeos que alimenten la especulación. Investigación periodística Los medios de comunicación seguirán investigando el caso, buscando nuevas fuentes y pistas. Reacciones de los fans Los fans seguirán comentando y debatiendo en las redes sociales, expresando sus opiniones y teorías. Consecuencias profesionales El supuesto escándalo podría tener consecuencias en las carreras de Hande y Kerem, ya sea en términos de imagen pública, proyectos futuros o contratos. Conclusión, el chisme continúa En resumen, la situación es la siguiente: Hande Erçel se ausentó del set de su nueva serie. Los rumores apuntan a una posible influencia de Kerem Bürsin en esta decisión. No hay pruebas concluyentes, pero la historia de amor y desamor entre ambos actores ha alimentado las especulaciones. La industria del entretenimiento siempre está hambrienta de historias, y los dramas personales de las celebridades son una fuente inagotable de interés.
El supuesto escándalo entre Andercel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo un rumor, alimentado por el contexto de una relación pasada y la intriga del público, puede convertirse en un tema de conversación global. En última instancia, la verdad sobre lo que realmente sucedió en el set de grabación y si Kerem Bürsin tuvo alguna influencia en la decisión de Andercel de abandonar el proyecto, solo la conocerán ellos y las personas más cercanas a la situación. Mientras tanto, el chisme continuará, la especulación seguirá alimentando el debate y los fans, con su inagotable curiosidad, seguirán esperando por la verdad. Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Sé que a veces los chismes son un poco confusos, pero traté de desentrañar lo más que pude de lo que está pasando. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem está involucrado? ¿Qué esperan que pase? Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Un abrazo gigante y hasta la próxima.